Cuando me preguntan a mí por qué sobre tal o cual tema religioso no se enseña, no es porque es tabú o porque es misterio, eso es un eslogan que desde hace tiempo para acá el ego de la persona o del dirigente que tiene de alguna forma la exigencia de siempre saber y de siempre dar respuesta a todo, porque si uno dice yo no sé sobre esto, es como una gran vergüenza, se instaló de alguna manera para proteger justamente eso, ¿no? La pseudo vergüenza del no saber. Entonces se tapa desde el lado de es tabú, no es tu tiempo, es un misterio, no podés saber mucho, y así sucesivamente. La realidad es que es muy contradictorio y si alguien utiliza un poco de razonamiento se da cuenta que con tamaño ego, que todos buscan querer saber más y ser los superdocentes de incluso cosas que escapan a su conocimiento adquirido, sería medio ridículo o tonto pensar que alguien sabiendo tremenda cosa no la comparta con el solo hecho del ego, de los aplausos o de maravillar, ¿no? A alguien. Entonces, es mentira. Cuando no se enseña algo es porque no se sabe, ¿sí? Entonces por atrás comienzan a buscar hasta que encuentran algún indicio o alguna respuesta y ellos mismos después son los primeros en salir en TikTok o en las redes sociales a divulgarlo dentro de sus limitaciones. Hoy voy a hablar de las crianzas, que me han preguntado mucho sobre este misterio en la Umbanda, que son los espíritus de los niños, ¿sí? Para vos que quizás no sos de religión y no entendés mucho, bueno, dentro del espiritismo de la Umbanda se mueve una línea que son los heré comandados por los Ibeshis o la famosa Ibeishuada, ¿sí? Son las crianzas, los espíritus de los niños. Y que incidencia o utilitariedad, ¿para qué me sirve a mí como practicante entrar en contacto con estos maravillosos seres de luz? Bueno, para empezar a explicarte de una forma seria, a mí me encantaría ir rápidamente a una anécdota que cuenta el Evangelio apócrifo de José, el papá de Jesús, que es casi cómica, pero que de alguna forma me sirve para hacer un contraste y o poner un escenario retórico para poder explicarte de qué se trata y para qué sirve, o al menos una de las cosas para lo que sirven y que nos van a beneficiar, creo yo, en la actualidad. El Evangelio de José cuenta, obviamente, todo desde su perspectiva, pero utiliza más o menos una pluma media saramaniega, es decir, de Saramago, en su literatura del Evangelio según Jesucristo. Por supuesto Saramago es del siglo XX, pero digo, más o menos un relato humanizado de toda la familia religiosa de Jesús. Entonces, esa es la característica que, para mi entender y para mi juicio, lo deja fuera de la canonización, es que lo hacen a Jesús muy humano. Y en esa humanización de Jesús contada por José, su papá, los primeros años de vida son para hacer una película, porque es maravilloso. Es imposible leer este Evangelio apócrifo sin reírte o sin imaginarte lo que sucedía, porque claro, es como que ridiculiza un poco la potencia o el poder divino del Hijo de Dios siendo criatura. A la verdad es que adapta con mucho atino, con mucha lógica, adapta esas cualidades a una criatura de 5 años. Es decir, lo que cuenta el Evangelio es que Jesús, por ejemplo, tenía 2 amigos del barrio y mientras jugaban, en algún momento ellos dos de sus amigos le empezaron a hacer bullying a Jesús, y Jesús, con el solo hecho de que le dé bronca, provocó que uno de esos amiguitos se caiga de una higuera y se mate, caiga muerta. Así que Jesús salió corriendo a su casa, se enteró María, su madre, y lo reta, obviamente, y le exige y lo manda a que lo resucite. Así que Jesús va corriendo y hace no sé qué trechaquío y resucita a su amiguito. Y así un montón de anécdotas más que son muy graciosas. Ahora, ¿por qué yo uso esto que me viene a la cabeza ahora?
Esto lo pueden ver en la literatura, que es muy buena, de Pierre Crepon, el francés, que habla y hace una recopilación de los evangelios apócrifos. Lo pueden comprar, es un librito muy chiquito. Pero más allá de eso, digo, ¿por qué utilizo toda esta historia y echo mano a esta imagen visual? Bueno, sencillamente porque me expone y me dibuja un cuadro maravilloso de un poder sobrenatural tremendo en la vida y en la inocencia y en la visión de una criatura. Eso es lo que sucede con nuestras queridas y hermosas almas de los niños o de las crianzas. Es que ellos están en un nivel virginal, en un nivel que muchos lo colocan en el sexto, en la sexta vibración o dimensión de los encantados, pero como quieras que sea, sin entrar en tecnicismo que a nadie le interesa, estamos hablando de un alma virgen, de un alma inocente, de un alma que se asemeja muchísimo a una criatura, pero con un poder sobrenatural superlativo. Es decir, cómo nosotros podemos abordar y trabajar con un espíritu tan complejo. Bueno, a la verdad es que una de las cuestiones con las que se puede trabajar con estas almas niñas o inocentes es justamente que la visión de una criatura lo que hace es filtrar de alguna forma todos los adornos de las amenazas o de las pruebas o de las dificultades que ellos tienen. Quien es padre o madre y ha sido más allá de la edad que tengan actualmente tus hijos, cuando pasan por una edad de 5 o 6 años vos te vas a dar cuenta que aunque ellos sepan y sean conscientes de todas las responsabilidades y las dificultades que tienen sus papás, como por ejemplo para pagar la luz, para arreglar su auto, o de enfermedad, o etcétera, etcétera, ellos lo ven, lo entienden, pero sinceramente y hablando de una forma criolla les chupa 3 huevos. Ellos lo que quieren es sencillamente seguir viviendo, seguir disfrutando de su libertad. Y si bien son conscientes porque saben de ese problema, lo ven, pero lo ven tal cual es. Y entienden que eso es solucionable y en algún momento va a pasar. Este es un factor de la inocencia propia de la edad del niño, que es maravilloso y es totalmente transferible a nosotros por estos espíritus maravillosos. Nos hacen entender que los problemas son problemas, pero los problemas son en sí mismos algo y no todo lo que hablan o lo que dicen o de lo que están disfrazados. Te lo paso en limpio. Si alguien tiene una enfermedad, ok, tiene esa enfermedad. Ahora el resto son suposiciones y es parte del vestido que esa enfermedad y esa amenaza nos está transmitiendo. Es decir, el miedo, las suposiciones, el temor, las dudas, el pensamiento de soledad y todo un montón de cosas que a modo de prejuicio en nuestra cabeza empieza a sacar conclusiones. ¿Y qué es lo que verdaderamente nos hace daño? No vemos las cosas como son para atacarla y poderla vencer o superarla, sino que estamos presos de todo lo que esa amenaza nos está diciendo. Después capaz que pasa y se soluciona de una forma hasta casi ridícula, pero qué mal la pasamos, ¿verdad? Bueno, todo eso los ibelli o las, mejor dicho, porque los ibelli come Damián, es decir, son 2 falangeros, estamos hablando de las crianzas puntualmente y de los espíritus de niños, lo que hacen es transmitirnos esa inocencia que nos permite a nosotros pinchar todo tipo de amenaza, todo tipo de prejuicio, todo tipo de chamullos que nos entregan las contraproducencias, las pruebas o las dificultades que aparecen de forma inesperada. Es decir, se me rompió un auto, ¡ay, qué terrible! Y no voy a poder pagar esto, no voy a poder pagar esto, es un desastre, qué sé yo. Y capaz que se soluciona de una forma tonta. Pero en el mientras tanto, todo el vestido de esa prueba, toda esa amenaza, toda esa parafernalia, te invadió y te dominó. Hoy pasa mucho en las redes sociales, y con esto termino rápido, cuando hay amenazas o cuando hay apuntes de difamación y de todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Nada va a pasar, nada va a ocurrir, pero apuntan todo a ese vestido, porque esos saben de alguna manera que enferman. Ideal para los ibellis, para las crianzas nuestras de la Umbanda, suprimir, romper toda esa mentira y que nosotros veamos las cosas tal cual son. Espero que te haya servido, porque esta vibración es maravillosa y por supuesto está al servicio. Una vela, un puñado de caramelos y llamalos que te van a cambiar la vida.